Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en esta ocasión a las diferencias y cosas comunes de Astronite con Ion Synth. Lo primero de todo decir que no es una comparativa de cuál es mejor, o sea, no es el versus que suelo hacer donde pongo las puntuaciones y demás, sino que aquí vamos a hablar más de similitudes y diferencias. No os puedo dar una opinión, aunque al final del vídeo os daré mis primeras impresiones de Astronite, por lo tanto os lo dejaré también en la línea de tiempo por si alguien las quiere ver. Pero decir que este vídeo son similitudes y diferencias. Lo primero, los dos juegos, incluido, yo voy a hablar de Ion Synth War Eternal, que es el que tengo yo, y Astronite. Los tres juegos tienen mismo número de jugadores, 1 a 4 jugadores, 14 años o más y 1 hora de duración. Eso, digamos, los tres. Los tres vienen de la misma editorial madre que es Indie Board Games. Y también aquí en España una es DSD, que es Ion Synth, y Astronite, que lo trae de Beer. Ambos juegos tienen lo que sería la misma mecánica, la misma esencia, porque Astronite es una reimplementación o reinterpretación de Ion Synth. ¿Y por qué? Os pongo un poco en contexto. El autor de Ion Synth War Eternal es Kevin Reilly en 2016. Por ahí en el diseño ya estuvo un tal Nick Little ayudando y haciendo alguna cosilla. Pero en War Eternal en el 2017 ya aparece ya incluso en los créditos de diseñador. Por lo tanto, Nick Little empieza a tener ya más, digamos, más peso dentro del desarrollo de Ion Synth. Bueno, pues un tiempo más tarde, en 2023, Nick Little se junta a Matthew Ramson para realizar este Astronite. Por lo tanto, no es que solo venga de una base, de una reimplementación, es que es misma editorial y parten también del mismo diseñador. Por lo tanto, es tal cual una reimplementación. Es decir, uno es el papá del otro, por decirlo de alguna manera. Vale, y ahí, a partir de ahí vamos a hablar ahora de las cosas comunes, precisamente. Las cosas comunes son pues que parten de las mismas mecánicas. ¿Qué quiere decir? Que es un juego cooperativo en ambos casos y además ya os he dicho que de 1 a 4 jugadores. Es un grupo de héroes, caballeros, magos, brujos, como lo queráis ver. Es un grupo de héroes contra un gran boss, contra un villano, contra un jefe, pero uno grande, ¿sabes? O sea, no es de estos que van saliendo. No. Un jefe grande. Cada uno de esos jefes, además, es decir, tanto los personajes como los villanos van a tener sus habilidades especiales, por decir de alguna manera. Aparte de eso, los dos son un deck building, pero lo importante es que ninguno de los dos se baraja el mazo. Es decir, tal y como tú lo pongas, cuando te descartas de las cartas, así te aparecerá. De ahí que la generación de combos y demás sea bastante importante a la hora de la colocación o a la hora de descartarte de la mano. Ambos juegos tienen bastante control de la gestión de recursos y además dependen mucho de las sinergias entre los jugadores. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos juegos tienen muy en cuenta el tema de la compra, que compras, cuando lo compras, cuando atacas. Esa gestión de los recursos que tú tienes en la mano se hacen muy importantes en ambos juegos. Y ambos juegos dependen también de las habilidades que tengan nuestros personajes y del monstruo para que sea más sinérgico todo. Es decir, si yo voy contra un boss que pega mucho, más me vale que alguno de mis jugadores cure. También está la progresión de la dificultad. Precisamente hablando de los jefes, las mecánicas propias de cada uno de los jefes obligan a que te adaptes y a que no todas las partidas sean iguales. Cada uno de los jefes va a tener una mecánica especial, por lo tanto, es importante que esa mecánica especial nos adaptemos con el mercado que nos salga, con las cartas que tengamos en mano, incluso con la sinergia de los jugadores. Por eso a veces te puede resultar más fácil ganar a un monstruo con una determinada pareja de héroes.
Y toda esa dificultad va basada sobre todo a través de una planificación grupal. Es decir, no vale solo con planificarme yo, sino que más me vale hablar con el otro jugador para ver qué planificación hacemos de cara a ese final de turno o a ese siguiente turno, porque la dependencia de los turnos también es muy importante. A veces sabes cuándo te va a tocar, cuándo le va a tocar al boss, y ahí es otra de las cosas comunes, y es el orden de juego, que está basado en ambos casos en un orden aleatorio basado en cartas. Es decir, tenemos unas cartas que nos dicen 1, 2, 3 jugadores y el boss. Se barajan y nos dirá, cuando salga la carta, nos dirá a quién le toca jugar. Eso serían más o menos las cosas comunes que hay. Y ahora vamos a pasar ya a las diferencias. Bueno, vamos a pasar a la cámara de arriba para enseñaros ya las primeras diferencias. Lo primero, ya veis el tamaño de caja, supera el palmo, no llega al palmo, más bajita, por lo tanto esta es rectangular frente a cuadrada. No es solo bueno que esta sea más grande y tenga más componentes, que ahora os lo vamos a ver, también es bueno a veces la cajita más pequeña. En cuanto a manual, me han parecido dos manuales bastante bien estructurados ambos y diría que la expansión, o sea, los largos que son, pues este tiene 23 páginas, pero ya os digo, tiene mucho ejemplo, mucho esto, y este tiene 20. Pero claro, también tenemos aquí que esta es en formato cuadrada y este, quieras que no, pues tiene menos. Por lo tanto, esa diferencia de páginas, pues, bueno, manuales parecidos, dejémoslo ahí. Ya vemos aquí las cajas. Aquí tengo inserto propio, ¿vale? No lo tengáis en cuenta. Quito esto para el tema de brillos. Número de cartas. Está claro. Aquí hay más. Es más grande y tiene más cartas. Si os dais cuenta, este es el número de cartas que tiene frente a este. Creo recordar que el cálculo más o menos que hice hace unos días, aquí había unas 320, entre 300 y 320 cartas, creo recordar. Y aquí creo que están en torno, con todos los componentillos y demás, creo que aparecen sobre unas 160, 180 cartas. Por lo tanto, digamos que se podría decir que aquí hay el doble de cartas que aquí, más o menos. También es cierto que aquí, una cosa extraña que he visto, y que al menos me ha parecido extraña, no sé si a los demás y a los que compréis el juego os lo parece, me da la sensación de que este cartón, el de los villanos, es un poquito más grueso que el de los personajes. Y realmente me extraña porque aquí tenemos los agujeritos y demás para poner. Pero bueno, no sé, igual es sensación mía, pero me lo ha parecido. También quería decir respecto a eso que aquí no es un cartón muy grueso, pero es una buena calidad. En cuanto a los componentes de los tableros, se podría decir que es prácticamente la misma. Lo mismo os podría decir prácticamente de las cartas, pero no sé por qué me da a mí la sensación de que la carta de Ion Sense tiene unos gramos más que la de Astro Knight. No sé, puede ser percepción o realmente puede que lo sea. Ya os digo, no lo sé seguro, pero es una percepción que me da. Más cosillas. Aquí en Ion Sense creo recordar que había 6 jefes, 8 jefes en War Eternal, que es la versión que tengo yo, y aquí nos enfrentamos a 4 jefes. Como los veis, están aquí. Está muy chulo esto de las cajitas de los villanos para separarlo, pero también las podían haber hecho un poquito a medida, creo yo, porque, no sé, o sea, sobra media caja de cara al futuro de meter expansiones o yo que me sé. No sé, te quedarás ahí con hueco de sobra y tal. O sea, al revés, te faltará hueco. Bueno, no lo sé, el caso. Me ha gustado el tema de las cajas, pero yo creo que un poquito más pequeñas hubieran estado bien. Lo dicho, aquí también hay más jefes. Y en cuanto a personajes, creo recordar que el juego base de Ion Set tenía 8. Creo recordar que este tenía 12 personajes. Y aquí, me voy a asegurar, pero son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí. 6 personajes. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con eso? Que aquí tenéis más contenido que aquí. Se veía venir, estaba claro, ¿no? ¿Acaso alguien tenía alguna duda? Volvemos a esta cámara. Bueno, eso en cuanto a lo que sería más palpable y más visible. La mecánica en la que más difiere en ambos juegos es en el mercado. Ion Sense tiene un mercado
un mercado fijo, aunque variable. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, todas las cartas que pones en el mercado, todas las pilas tienen debajo la misma carta. Y puedes hacerlo con un montón de variables de cartas que hay por aquí. Pero siempre el mercado es, toda la pila del mercado es fijo. Mientras que en Astronaut tenemos un mercado variable, donde tenemos también unas pilas, pero tenemos unas pilas variables. No todas las cartas de esa pila, aunque tienen, digamos, la misma función, se podría decir, y el mismo coste aproximado, es igual, pero las cartas pueden ser diferentes, aunque hay en algunos mazos que hay 2 de cada una de ellas. Por lo tanto, ya es un cambio bastante trascendental. También, dentro del mercado hay una nueva mecánica, que es que tú puedes utilizar la carta que usas, la pagas, la usas y la metes al fondo del mazo. Será fácil que no te vuelva a salir, pero la has utilizado rápidamente. Pero no metes al deck building, es decir, no metes a tu mazo esa mejora. Eso es otra mecánica que es un poquito diferente. Otra diferencia es el setup. Mientras que en Astronaut se saca todo muy rápido y se monta rápido porque yo tengo el mercado, bueno, os lo podía haber enseñado antes. Yo tengo el mercado separado ya directamente, pero junto. Entonces las diferencio, yo incluso las he separado por colores. Naranja, morado, verde y naranja o algo así. Entonces lo que hago es simplemente las miro, las coloco, las separo por los colores y voy muy rápido y así hago un setup súper rápido. También a la hora de seleccionar y de colocar todo es más fácil. ¿Por qué también es más fácil? Una de las cosas es el tema brechas. En Ion Send tenemos las brechas, que es una mecánica que a mí me gustó mucho y que me parece muy original y muy buena mecánica, que se han pulido por los huecos de stock de armas en Astronaut. Pero también te facilita el despliegue, porque aquí no colocas más que un pequeño meeple token, circulito, como lo queréis llamar, y en el otro lado tenías que estar colocando las 3 brechas, dependiendo del personaje, en un orden y en un todo. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacen que el despliegue de Astronaut sea mucho, mucho más rápido. A la hora de jugarlo, aunque os he dicho al principio del vídeo que ambos juegos duran 1 hora y que tienen los mismos números, sensación para mí es que Astronaut es mucho más rápido de jugar. En Ion Send normalmente las partidas a mí se me alargaban la hora o incluso la hora y pico, dependía de cómo ibas, de lo pronto o tarde que te mataran y del AP que tuvieras a la hora de pensar las jugadas. En Astronaut no sé si es por cómo juego o por qué, pero como que voy mucho más fluido y mucho más al lío, y juego más rápido tanto sea a 2 manos como en true solo. No lo sé, son esas sensaciones que me da que el Astronaut, aparte también ha habido más gente que lo dice, como que es más rápido y más ligero. Ligero también a la hora de dificultad. A mí, ya os digo, me genera más AP y más dificultad el ver las sinergias y las mecánicas a las que me tengo que adaptar y dependiendo del mercado, porque os repito, es fijo. Y a veces hay una pila que no la usas prácticamente en toda la partida porque igual para ese villano no es buena. Y mientras que en Astronaut, como siempre tienes alguna carta que fluye y demás y sale otra que... Entonces te puedes adaptar y parece como que es más ligero, más fluido, más incluso en dificultad y en todo. Por lo tanto, a mí Ion Send me genera como más complejidad y más AP que Astronaut. La temática, eso ya se ve, ¿no? La temática, aquí tenemos claro, sigo señalando abajo pensando que lo veis y no lo estáis viendo. Bueno, pero en Ion Send tenemos una temática de magos, brujos, fantasía, sobre todo una fantasía oscura. Y aquí en Astronaut tenemos una ciencia ficción con caballeros galácticos, muy tema espacial, muy tech, ¿no? Y pues eso es una de las cosas que también cambia. Y la que para mí es la diferencia clave podría ser el tema de la rejugabilidad.
Estamos hablando que Ion Sent tiene más personajes, más villanos y más personajes, más villanos y más cartas y más mercado y más de todo. Mientras que Ion Sent, pues, o sea, que Astro Knight tiene menos, ¿no? Pues creo que a la larga la rejugabilidad que tiene Ion Sent es mucho, mucho mayor que la de Astro Knight. Que no me ha pasado, pero el miedo que me da Astro Knight es de cara a que el mercado se haga corto. ¿Sí? Sé que hay una expansión, supongo que David la traerá en español. Me imagino que han sacado una expansión en el 23, o sea, el juego va a ser en el 23, una expansión en el 24. Me extraña, yo ya esperaba algo de Astro Knight en el 25, aunque sí que es cierto que creo que ha salido un Kickstarter o creo que va a salir un Kickstarter o algo con algo más de Astro Knight. Por lo tanto, creo que va a haber contenido de sobra y la rejugabilidad no se va a ver afectada, por decir de alguna manera. Bueno, pues hasta aquí cosas comunes y cosas diferentes. Y de aquí viene el que haya debate. ¿Prefieres la profundidad estratégica que te pueda dar Ion Sense o la agilidad en velocidad de despliegue, juego y de enseñar a otros jugadores que te dé Astro Knight? Pues bueno, eso es más o menos lo que tenéis que valorar vosotros. Yo ahora os voy a hacer una pequeña conclusión y luego os daré lo que sería mi opinión o mis primeras impresiones de Astro Knight. Bueno, la conclusión. Es curioso que a pesar de tanta diferencia... Ah, una diferencia que se me ha olvidado. Y mira que tengo guión, pero... la diferencia de las ciudades. Mientras que en Ion Sent tenemos una única ciudad que hay que salvar, en Astro Knight tenemos, creo recordar, que 3 ciudades que además tienen una habilidad. Es decir, tú recargas la ciudad y esa habilidad es muy importante también de cara a gestionar las sinergias con tus personajes y con los monstruos. El control de la dificultad, que no lo he nombrado, porque aunque os he dicho que Astro Knight me parece más fácil y tal, tenemos también un control de la dificultad parecido en cuanto a la dificultad, que tú puedes añadir más cosas que aquí lo hacen súper fácil en Astro Knight con unas cartitas de dificultad grande y experto, o experto y pesadilla, o algo así, ¿no? Entonces, eso, esa gestión, esas diferencias que también se me habían olvidado de comentar. Bueno, pues hasta ahí, digamos, las diferencias. Pues es lo que os comentaba. Después de tanta diferencia, a mí me resulta una sensación de estoy jugando al mismo juego, estoy jugando al mismo ADN, no el mismo juego, pero sí esa esencia. Es decir, juego a Ion Sense y no me resulta extraño jugar a Astro Knight si ya sabes jugar a Ion Sense. Bueno, ambos juegos, pues eso, son cooperativos de gestión contra gestión de recursos y demás contra un boss grande, ¿no? Importante la decisión técnica, no, decisión táctica y esos momentos en los que, ay, que me matan, toma qué jugada más buena, mira qué combo he metido. Esos son como las cosas más comunes que a mí me gustan. El tema del deck building, de que no se baraje, también es una cosa que lo hace particular y que me gusta. Por lo tanto, si te gustaba Aeon Sense, si lo tienes y te gusta, Astro Knight te va a gustar. Así de claro. Ahora bien, entramos en las diferencias. Lo primero es la temática. Dependiendo de qué temática te tire más, a mí me tira más la de fantasía oscura y magia, pues te podrías decantar por uno o por otro. También el tema de la dificultad. Si a ti te gusta Aeon Sense, has jugado muchísimo a Aeon Sense y lo que más te gusta son esas partidas que se hacen un poco más largas, un poco más con más AP, con esa dificultad un poco extra, pues también te gustará más Ion Sense que Astro Knight. Por otro lado, si lo que buscas es un juego rápido de sacar, rápido de enseñar, fluido de jugar, partidas tirando a más rápidas que Ion Sense, pues en ese caso seguramente Astro Knight sea el juego que más te mole. Digamos que se podría decir que una partida de Ion Sense con preparación y todo se te puede ir a la hora y media y Astro Knight va a ser difícil que superes la hora. Por ahí. ¿Vale?
creo que esas son las cosas más en cuanto a las cosillas que detesto. Ya os he comentado el miedo de la rejugabilidad. Pero ahora falta una cosa importante, y es el precio. Mientras que Ion Sense, el PvP, creo que rondaba los 100 euros o los 90 y tantos euros, y por ahí lo encontrabas a 80 y algo, eh, eh, Astronaut no llega a... por unos 35 euros. No llega a 40 euros seguro, ¿vale? Porque el PvP creo recordar que era 40 euros. Y que lo encontraréis por 35, 36 más o menos, por ahí en las tiendas. Todo eso hacen a que tengas que tener también en cuenta espacio, precio, tiempo de juego, temática, para que se adapte más uno u otro. Si os habéis parado a pensar todo lo que os he dicho yo, para mí es mejor Ion Saint, ¿no? O sea, me ha gustado más, es más mi temática, todo. Y yo iba con también un poco, digamos, fallo mío, se podría decir. Iba un poco forzado en cuanto a la objetividad. Y es que Ion Sense me gusta. Ion Sense llegó a casa y para mí fue algo brutal, ¿no? Algo increíble. ¿Qué pasa? Pues eso, iba como un poco a que Ion Sense me gustase más que Astronaut. Aquí ya va un poco mis primeras impresiones y para que veáis también que nos vemos también un poco afectados, incluso los que generamos algo de contenido y demás, también nos vemos afectados a veces por vivencias anteriores. Ion Sense, pues claro, lo he jugado mucho, le tengo mucho cariño, es un juego que me gusta, es de mis favoritos, se podría decir. Claro, y entonces cuando llega algo nuevo, que además es una temática que no te acaba de encajar, ¿no? Dices, tengo esas sensaciones encontradas de qué va a pasar, ¿no? Yo creo que lo voy a probar, me gustará, tal, pero yo me seguiré quedando con Ion Sense. Yo veía partidas de Astronaut a Ezco, a Lumerien, que las hacían cuando el juego estaba en inglés. Yo decía, aunque llegue este juego, yo seguramente me quedaré con Astronaut. Si ha jugado Astronaut, perdón, yo me quedaré con Ion Sense, ¿vale? Ya ha llegado Astronaut. Ya no me quedo con Ion Sense. ¿Quiere decir eso que me quite Ion Sense? No. Por suerte cogen a día de hoy los dos en la ludoteca. Astronaut, ya os digo que a mí, muchos sabéis que soy bastante hater del tema espacial. Pero me ha gustado mucho. Es que es una Ion Sense y como bien dicen por ahí y demás, se podría decir que simplificado, mejorado, rediseñado. No sé, tiene cosas que tiene una esencia pura de Ion Sense brutal. O sea, es un Ion Sense, pero. Pero hay veces que te apetece jugar una Ion Sense y te da pereza. Pues para eso está Astronaut. O sea, de hecho, hoy en día me he jugado a más partidas a Astronaut en el tiempo que llevo en casa de las que me jugué a Ion Sense y Ion Sense entró con mucha fuerza, ¿eh? Ion Sense entró justo antes de Navidades, creo recordar que me lo regalaron para mi cumpleaños y lo empecé a jugar en Navidades y aun teniendo vacaciones, pues igual durante todas las vacaciones le jugué 4 o 5 partidas, incluso con María, solo, a una mano, a dos manos, pero es que Astronaut lleva 3 días o 4 días en casa eh, y trabajando, entrenando y demás, y lleva ya 4 partidas. 4 partidas en cuestión de 3 días. Ha habido básicamente una partida. La primera la podéis contar o no, porque ya sabéis que la primera partida pues tienes que revisar mucho el manual, haces cosas mal y tal. Pero luego me jugué 2 partidas seguidas, una a una mano y una a 2 manos, y luego ya a 2 jugadores. ¿Qué quiero decir con esto? Si ya tienes Ion Sense, Astronaut, ¿no te vale? No. Pero hace falta también saber lo que sacas Ion Sense a mesa. Si sacas Ion Sense en 3, 4, 5 veces al año, pues quédate con Ion Sense. No creo que Astronaut te pueda servir.
luego voy con con un apéndice o con un anexo. Si tienes Ion Sense y lo sacas 6, 7, 8 veces al mes, pues igual Astronite también te mola. Y ahora viene el anexo o apéndice. ¿Teniendo Ion Sense Astronite puede entrar? Sí, porque es lo que os digo, a mí me da la sensación de que ahora que tengo los dos en casa, voy a jugar mucho más Astronite que Ion Sense. Porque Astronite me resulta mucho más rápido y flexible de sacar y de poder decir, me he hecho una partida tanto en solitario como en común, como poderle enseñar las mecánicas principales a alguien nuevo, me resultará mucho más fácil sacar Astronite que Ion Sense. Por lo tanto, Ion Sense, si lo tienes, te gusta mucho, tienes incluso alguna expansión, tienes el base y la expansión. En ese caso, creo que te resultaría. Y juegas solo o juegas siempre con el mismo grupo. Creo que Astronite, igual en ese caso, no te interesa. Si juegas con otros grupos, si a veces te gusta sacarlo para meter a gente en el mundillo, si quieres poderlo sacar pim pam pum más rápido que Ion Sense, Astronite sí que te puede valer. Ahora bien, no tienes Ion Sense y tienes el gusanillo de probarlo. Está claro que iría de cabeza a por Astronite, por facilidad y por precio y por espacio sobre todo. A día de hoy, si tú quieres probar Ion Sense, o hasta hace unos días tú querías probar Ion Sense o la mecánica de Ion Sense, 80 euros en Wallapop, 90 euros en tienda, por ahí andaban los precios. A día de hoy, Astronite 35 euros más o menos y tienes la posibilidad de probar las mecánicas de Ion Sense. Creo que eso es lo que más o menos quería hablar. Se me ha quedado más largo de lo que esperaba. Realmente podía haber hecho un vídeo de pim pam pum, decir esto y esta es la diferencia de estos comunes, coger el que queráis. Pero ya sabéis que a mí, aparte de que me gusta hablar, que me pongo a hablar y se me alarga la cosa, sabéis que me gusta daros muchos detalles y pinceladitas para que cada uno tome sus decisiones. Seguramente suba partida. Bueno, seguramente no. Voy a subir partida de Astronite para que veáis que me ha gustado mucho. Veo que hay bastantes partidas a dos manos. Os voy a dejar en comunidad si queréis que yo lo juegue a una mano, para que veáis cómo se juega en solitario puro, en true solo o como lo queráis llamar. Me parece una buena idea para que sea un poquito diferente y a la vez esas personas que os guste jugar solos decidáis si os puede encajar para jugarlo en true solo con un único héroe. Y con esto ya me despido y muchas gracias por llegar hasta el final. Dale a like si te ha gustado, comenta, suscríbete. Acuérdate que tenemos 5% en todas vuestras compras en Ludosaurus. Pásate por mi Instagram, acuérdate que tenemos TikTok y... ¡nos vemos!